Muy buena noche tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta sesión académica del martes 20 de julio del 2021. En esta ocasión doy la más cordial bienvenida a nuestro consocio, el licenciado y maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle, quien nos presentará un tema por demás interesante titulado Los mecanismos de control de los poderes públicos. Cedo el uso de la voz a nuestro secretario, el general Clever, para que conduzca esta sesión académica. Adelante, general. Muchas gracias, doctora. Pues sí, reitero la bienvenida que les ha brindado nuestro presidente, la doctora Adriana Ruiz Rasura. Y la orden del día de esta ocasión corresponde a lo siguiente: la apertura de la sesión que ya fue realizada por la antes mencionada doctora Ruiz Rasura. El presidium está integrado por la también doctora Ruiz Rasura en su calidad de presidente, el maestro Carlos Alfredo Sepúlveda Valle con socio y conferencista, y el que habla en su calidad de secretario general. La presentación del conferencista es la siguiente. El licenciado Carlos Sepúlveda Valle es de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho y maestro en Administración Pública, profesor investigador titular B de la Universidad de Guadalajara. Ha impartido clases en la Universidad Panamericana, ITESO, Colegio de Jalisco y otras instituciones. Cargos públicos desempeñados en el Estado de Jalisco, Tesorería del Estado, Comisión Agraria Mixta y Ayuntamiento de Guadalajara. Director de Profesiones del Estado, diputado de la 51 legislatura del Estado de Jalisco. Coordinador general sectorial y jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural, jefe del Departamento de Trabajo y Previsión Social, coordinador de posgrado de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, magistrado y presidente del Tribunal de lo Administrativo en Jalisco. De 1990 a 2012 fue notario público suplente en la notaría número 83 y titular en la número 108 en Guadalajara. Cedemos el uso de la voz a nuestro conferencista, el licenciado Carlos Alfredo Sepúlveda Valle. Buenas noches. Agradezco a la sociedad la invitación que me ha hecho para charlar con ustedes sobre un tema que me parece de interés en el México de nuestros días. ¿Cuáles son los mecanismos de control de los poderes públicos? Me parece que tiene relevancia porque, si bien en el orden jurídico mexicano hay una serie de disposiciones en la Constitución y varias leyes secundarias que regulan lo relativo a la limitación del poder público, las atribuciones de cada uno de los órganos del poder, de los diferentes órdenes de poder público, federación, estados, municipios, lo cierto es que México sigue siendo un país predominantemente presidencialista en su forma de gobierno, en la práctica, en los hechos. Si bien formalmente somos una república representativa, democrática, laica y federal, de acuerdo a la Constitución, en la práctica el federalismo tiende a ser un poder absorbente del gobierno central. La república se ha respetado, sobre todo se ha respetado en los últimos 87 años, en que se han elegido 15 presidentes de la República de manera ininterrumpida, que cada 1 de diciembre de 6 años han asumido el poder, y ninguno de ellos, es un récord universal histórico, ha sido destituido, ha renunciado, se ha enfermado, ha muerto, ha sido asesinado, ni tampoco ha habido golpes de Estado o pretensiones de reelección. Bueno, digamos que pretensiones las ha habido, pero no ha habido proyectos concretos de continuación del presidente que ha ejercido el poder cada 6 años. Entonces, lo relativo a la representación,
también se ha mantenido formalmente. Cada 3 años se eligen diputados federales, cada 6 años se eligen senadores de la República, gobernadores estatales y cada 3 años ayuntamientos. Se supone que el país tiene como 2.500 ayuntamientos, en Jalisco hay 125 municipios. Bien, y también hay que decirlo, como ustedes saben, los municipios pues, son la base de la estructura territorial y organizativa de los estados, y los estados son la base de lo que es la federación. De ahí el sistema federal. Como ustedes saben, ya se cumplieron 500 años de que se estableció el primer municipio en la República Mexicana, y el federalismo va a llegar a 200 años de estar establecido, igual que la primera constitución realmente vigente y realmente mexicana, la de 1824. La de 1814 no tuvo vigencia, la de 1812, la Constitución de Cádiz española, que sí tuvo en algún periodo de tiempo vigencia en México, pues no era mexicana, era la Constitución española. Ahora bien, decía yo que es relevante el tema de los mecanismos de control de los poderes, porque en estos momentos México padece el gobierno centralista, autoritario, de una persona a la que definitivamente no le gusta el control del poder. Le incomoda que existan disposiciones jurídicas, instituciones, organismos de la sociedad civil, medios de comunicación, que sean críticos, que sean independientes, que cuestionen, que exijan que se cumpla con las leyes y con la Constitución respecto de las limitaciones del poder público. Por el contrario, es un gobierno y directamente un presidente, puesto que de los 3 poderes, el Ejecutivo es el único unipersonal. Poder Legislativo son 500 individuos, 300 diputados, 500 diputados, 300 de mayoría, 200 de representación y 128 senadores. 628 individuos forman el Poder Legislativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con los tribunales unitarios de circuito integrados por magistrados, los juzgados de distrito y el Tribunal Electoral, así como los 7 miembros del Consejo de la Judicatura Federal, conforman el Poder Judicial. Y también ahí son como 1,000 personas las que forman, o más de 1,000 personas entre jueces, magistrados, los 11 ministros. Entonces, el único poder, el Ejecutivo, que es el gobierno y la administración propiamente, está presidida por una persona que la Constitución denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos, que es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, aunque formalmente la Constitución no lo dice, en los hechos así es. Pero este señor tiende a no constreñirse al marco constitucional, al marco jurídico y a veces ni siquiera al marco político y social. Bueno, esto es la idea de por qué abordar este tema, por qué hablar de los mecanismos de control de los poderes públicos. De entrada diría que hay 2 grandes segmentos de control del poder público: los que establece la Constitución y el orden jurídico mexicano por un lado, y por otro lo que yo llamaría controles políticos sociales o sociales, para establecerlo más directamente. Primeramente, al hablar de la Constitución y del orden jurídico, tendríamos que hacer una muy breve semblanza de lo que es el proceso del constitucionalismo. El constitucionalismo propiamente es un movimiento, un fenómeno político, social, que surge a finales del siglo XVIII. El único país que había tenido algunos antecedentes constitucionales que son parte de su constitución no escrita, un fenómeno un poco raro, es Inglaterra. Se supone que la Carta Magna, una ley fundamental del año 1215, le fue impuesta al rey Juan Sin Tierra por los nobles, los varones, y este es el primer documento en el cual se establecen limitaciones al rey, a un monarca, y se reconocen privilegios, no tanto derechos o garantías, sino privilegios a la nobleza. No al pueblo, no a toda la sociedad, solamente a los nobles, que son los que le imponen esta carta al rey Juan Sin Tierra. Después, en la misma Inglaterra, en el año 1265, la primera reunión del Parlamento, que va
a reunirse en los siglos posteriores. En el siglo XVII vendrá en el año 1689. Bueno, en 1679 el habeas corpus, la ley de habeas corpus, 1689 el Bill de Derechos o Declaración de Derechos inglesa, que es parte de la Constitución no escrita. Eso quiere decir que son una serie de leyes, no es un documento impreso como nosotros que tenga 136 artículos y que se puede ir a ver artículo 1, artículo 20, artículo 50. No, la Constitución de Inglaterra no es así, a diferencia de casi todas las, o de prácticamente todas las constituciones del mundo. Bien, entonces decíamos, en el siglo XIII el constitucionalismo incipiente que surge en Inglaterra será un antecedente importante, pero será en los Estados Unidos en 1676 con el inicio de la lucha de independencia. Y me voy a saltar capítulos porque no se trata de dar una clase de historia, pero en 1787, cuando se reúne la Asamblea Constituyente de Filadelfia, que aprueba una nueva constitución, la primera constitución escrita que conoce el mundo, la primera que establece la división de poderes, la primera que establece un presidente de la República, todos los demás habían sido monarcas, y algunos esbozos de repúblicas en Italia en la Edad Media y en otros lugares como Suiza, pero es el primer país que es propiamente una república federal, sin que la Constitución de los Estados Unidos, que por cierto consta de solamente 7 artículos y solamente ha sido modificada en 27 ocasiones en estos 230 y que son 4 años de vida y de plena vigencia. Bueno, entonces Estados Unidos. Años después vendrá la Revolución Francesa, 1789, apenas 2 años después, y la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que dará pie a una Constitución 1691, 1693 y muchas más que han tenido los franceses hasta la última de 1658 de la Quinta República, que actualmente está vigente. Entonces, el constitucionalismo tiene poco más de 200 años de ser un movimiento que tuvo por objeto limitar el poder y reconocer y garantizar los derechos fundamentales, las libertades y los derechos fundamentales. Esta larga lucha histórica de siglos queda incorporada de manera muy concreta en el artículo 16 de la Declaración Francesa, que dice que toda constitución que no tenga establecida la división de poderes ni reconocido los derechos del hombre no es una constitución. Y de ahí nace que las constituciones se dividen en 2 grandes apartados: la parte dogmática, que es la declaración y el reconocimiento de los derechos, la garantía de los derechos fundamentales, y la parte orgánica, que es la división de poderes, es decir, la integración, organización, funcionamiento de los poderes públicos. Bien, entonces la Constitución es la ley suprema en todos los países, así se reconoce expresamente. La Constitución regula el orden político. La Constitución establece instituciones y mecanismos de control, los derechos humanos, la división de poderes y otros que vamos a mencionar. Por lo tanto, la Constitución establece el control del pueblo sobre el Estado. Bien, el Estado es otro concepto fundamental en la ciencia política y en el derecho. Últimamente yo me cuestiono mucho por qué hay tanta omnipresencia del Estado en la vida de los hombres, en la vida de los ciudadanos. La sociedad existía antes que existiera el Estado. El derecho existía antes que surgiera el Estado. En realidad el Estado, independientemente de las formas antiguas, la polis griega, la civitas romana, la poliarquía medieval en que estaba el señor feudal, los príncipes, emperadores, la iglesia, es decir, era un poder dividido, los reyes o monarcas, se consolida básicamente en el siglo XVI o a partir del siglo XVI con la integración del Estado-nación. España, Italia, incipientemente, después se consolidará más adelante, Francia, Inglaterra misma, y surge, no tanto en Inglaterra, pero en prácticamente todos los países, sobre todo en Francia, el poder absoluto. Entonces estamos hablando del Estado absoluto, Estado patrimonialista del siglo XVI, en el cual pues las libertades son mínimas, los controles prácticamente no existen, aunque existan cortes o parlamentos en España, parlamento en Inglaterra, en Francia, pero el poder del Estado es decir, el poder del rey es absoluto, es omnímodo, no hay control sobre este poder.
salvo en Inglaterra seguramente, que es un país excepcional en esto. Entonces, el Estado es un concepto fundamental de la ciencia política y del derecho. Del Estado absoluto se pasa al Estado liberal del siglo XVIII, al Estado de Derecho del siglo XIX y en el siglo XX al Estado social y democrático de derecho. Pero es importante decir que el Estado es una institución política de la sociedad, no es un ser extraterrestre, no es una máquina. El Estado es una parte del cuerpo político. El Estado se crea para servir al hombre, no el hombre al Estado, como pareciera ser que nos hacen creer. Entonces, el Estado obtiene la autoridad del cuerpo político, es decir, del pueblo. El Estado surge, lo crea el pueblo, lo mantiene el pueblo y es al pueblo al que debe servir, al que debe rendir cuentas. Bien, un concepto muy, muy interesante, ya decía yo, en el siglo XIX es el del Estado de Derecho. El Estado de Derecho supone fundamentalmente el poder queda bajo el control de la ley. Es decir, el poder se somete al orden jurídico, el imperio de la ley, el principio de legalidad, los derechos y libertades fundamentales, la división de poderes, la legalidad de los actos de la administración y sobre todo la fiscalización y el control de los actos de autoridad son, digamos, las características esenciales del Estado de Derecho. También la democracia es un proceso que se va a ir consolidando a partir del siglo XIX. Pero el tema es que el Estado de Derecho supone que la regulación la regulación jurídica de la actividad estatal debe ser no solamente ley escrita, sino ley cumplida. Lo que se llama la norma y la normalidad muchas veces son diferentes. Un ejemplo, el artículo 97 de la Constitución mexicana dice que los ministros de la Corte eligen a su presidente cada 4 años y que no puede ser reelecto. Y un artículo transitorio de una ley orgánica o de una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial nueva que se expide hace unos meses, dice que el actual presidente de la Suprema Corte durará 2 años más en su ejercicio, igual que los integrantes del Consejo de la Judicatura. Y esto se somete a la consideración de los ministros para ver si es constitucional o es inconstitucional. Y es un tema que se va a debatir en estos días o que se está debatiendo en el seno de la Suprema Corte, lo cual es aberrante. Es aberrante que los propios ministros de la Corte vayan a analizar y a discutir si un artículo transitorio que viola flagrantemente la Constitución es o no constitucional. Pero lo grave de esto es que, de acuerdo a cómo se resuelven las acciones de inconstitucionalidad, basta el voto de 8 ministros de los 11, basta el voto a favor de los 8 ministros para que esta no, aunque se declare o se reconozca que no es que es inválida esa disposición, si no obtiene el voto de 8 ministros, prevalece esa norma jurídica secundaria en un artículo transitorio. Es decir, que por lo menos 8 ministros de los 11 deben votar terminantemente diciendo que esa norma es inconstitucional. Pero si solamente 4 dicen que es inconstitucional, la norma prevalece. Aunque 7, la mayoría, diga que es inconstitucional, será constitucional porque 4 dijeron que es constitucional. Este es un ejemplo. Hay otros varios que se pueden decir. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el artículo 55, fracción quinta de la Constitución, establece como una forma de control de los poderes para no abusar, para que no haya ventaja de parte de los gobernadores, que los gobernadores de los estados no pueden ser ni diputados ni senadores en el ejercicio de su encargo, aunque renuncien, aunque se separen de manera absoluta. Pues bien, tenemos 2 senadores, Miguel Mancera y Manuel Velasco, que eran gobernadores del Distrito Federal, todavía en ese entonces Mancera, y Manuel Velasco de Chiapas, y son senadores, aun cuando fueron electos durante el periodo de su ejercicio. Tenemos, no sé si hay más casos, pero por lo menos el diputado Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, va a ser diputado
en esta nueva legislatura que se instala el 1 de septiembre. Y tenemos 3 casos de violaciones flagrantes al orden constitucional. Y ya no diré del artículo 129 que establece que el ejército en tiempos de paz solamente puede estar en los cuarteles. Y la reforma que se hizo a la Constitución para establecer que la Guardia Nacional es un órgano civil, es una policía, no militar. Pero ahora se pretende que la Guardia Civil, pero eso sí, se va a hacer mediante el proceso de reforma constitucional, aun cuando en los hechos es un órgano militar que depende de los militares, que controla el ejército, pero en fin, estos son algunos ejemplos de casos que la norma contradice, o más bien la realidad contradice lo que dispone la norma. Hablando de derechos humanos, bueno, se ha dicho, Gregorio Pérez Barba, un gran filósofo del derecho español, que los derechos humanos son el fundamento y la meta, el fin del derecho. Es evidente que así es. Esta es una larga historia de lucha política, social, para el reconocimiento de los derechos humanos. Solamente podríamos hablar de la esclavitud o la discriminación racial en los Estados Unidos, más de un siglo de luchas aún declarada, después la abolición de la esclavitud, después de una guerra muy cruenta, y todavía había discriminación racial y de alguna manera sigue habiéndolo. Bien, la Constitución mexicana establece en su artículo 1 que las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y también dice que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación de los derechos humanos. Eso dice la Constitución, y se supone que también dice que el objeto de las autoridades pues es la protección y garantía de los derechos humanos. Pero también aquí podemos decir, podemos preguntar o cuestionarnos si realmente el que esté establecidas todas estas disposiciones de la Constitución relativas a la garantía, al reconocimiento y a la garantía de los derechos humanos se pudieran tomar como límites a los poderes públicos. Los casos de abuso de poder, los casos de tortura, detenciones arbitrarias, violaciones, feminicidios y muchos otros excesos y abusos desde el poder por parte de agentes públicos, grandes matanzas que ha habido, en fin, pues son temas que inquietan día a día la vida en México y que nos hacen preguntarnos qué tan eficaz es realmente los derechos humanos como una contención al ejercicio del poder. La democracia. La democracia se supone que es un instrumento de control del poder público muy importante, y lo es, no solo porque la renovación periódica de los órganos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo se debe hacer mediante elecciones libres, y dice la Constitución, libres y auténticas. Bien, la democracia se supone que es el proceso mediante el cual el pueblo decide quién quiere que lo gobierne o quién quiere que lo siga gobernando. Aquí en México, ya decíamos, la reelección presidencial está prohibida. Recientemente se acaba de aprobar la reelección de diputados hasta por 4 periodos, o más bien 3 periodos. Solamente duran 4 periodos, el primero que fueron electos, 3 elecciones. Los senadores, es decir, 12 años, los senadores también pueden ser reelectos solamente en una ocasión, es decir, 6 de su primera elección y 6 más de su reelección, 12 años. Esa es una limitación en la integración del Poder Legislativo. Bien, pero hay algo más. La democracia en México y en el mundo no es solamente el proceso electoral, es decir, el momento en el cual los ciudadanos ejercen y deciden con su voto su gobierno. Es mucho más que eso. Aquí en México es a lo que se le da más importancia, porque pues las instituciones electorales, los presupuestos de los organismos electorales, la regulación excesiva, compleja, y toda esta estructura onerosa, burocrática, costosísima,
¿Para qué digo cifras? No. Yo sostengo que cada 3 años la organización electoral, el financiamiento de los partidos políticos y el costo de las campañas cuesta no menos de 100 mil millones de pesos cada 3 años. Eso es según los datos que yo recabo y las estimaciones que yo hago de acuerdo a las campañas, a los costos. Pero esto es un tema que el presidente actualmente también tiene en discusión. Ya saben que existe como órgano garante, como una limitación a los partidos políticos, a las instituciones públicas, el Instituto Nacional Electoral, un organismo público constitucional autónomo que no depende de ninguno de los poderes y que es quien se encarga de la organización de las elecciones. Y entonces esto por la desconfianza, por los problemas que históricamente ha habido, por el partido hegemónico que durante 70 años estuvo al frente del gobierno en México y porque la realidad hacía y hace que exista un órgano con mucha fuerza moral, con atribuciones jurídicas importantes para resolver los conflictos electorales, como también lo es el Tribunal Federal Electoral y los tribunales electorales de los estados. Entonces, aquí estamos atrapados en el tema electoral. Pero la democracia es algo más que eso. La propia Constitución, en el artículo 3, dice que la democracia es una forma de vida. No solamente es una estructura jurídica o un régimen político, sino que es una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. También dice en el artículo 40 que la democracia es una de las características de la forma de gobierno. Es una república representativa, democrática y federal. Por lo tanto, la Constitución le concede una gran importancia a la democracia en México. También el artículo 39 dice que la soberanía nacional recae esencial y originariamente en el pueblo y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de competencia de estos y por los de los estados. Más adelante vamos a hablar de 2 cuestiones derivadas de esta disposición, la división de poderes y el sistema federal. Bien, entonces tenemos que los partidos políticos también están considerados en la Constitución como órganos de interés público que tienen por objeto promover la participación democrática, la cultura política y cooperan en la integración de los órganos de representación. Ahora también hay candidaturas independientes, pero básicamente el 98-99% de las candidaturas ganadoras en el proceso electoral pasado fueron candidatos de los partidos. Creo que hubo 3 independientes, pero no estoy muy seguro. Bueno, hay otras figuras también en la Constitución dentro del tema de democracia que son instrumentos de control del poder. Uno de ellos es la revocación del mandato. Lo asombroso de esto es que la revocación de mandato es una facultad, es un derecho de los ciudadanos de solicitar la revocación del mandato cuando realmente consideran que el presidente en funciones o un gobernador o un ayuntamiento está excediendo sus funciones, está violando la Constitución, está llevando al país de mala manera. Y entonces, como una solución intermedia, después de la mitad de su periodo se puede solicitar esto, dentro de los 3 meses siguientes a los 3 años, en el caso del presidente de la República, y entonces el 3% de los ciudadanos puede pedir al INE que convoque a una consulta que se llama revocación de mandato. Pero sorpresa, en México es el propio presidente el que la está auspiciando. De hecho, el presidente quería que esa consulta fuera el mismo día de las elecciones, cosa inconstitucional que hubiera sido. Y pretende que esto sea en el mes de marzo del 2022. Él presume que tiene el 72% de apoyo popular. Si lo tiene, ¿para qué se hace necesario la consulta de revocación de mandato? Esta es una de las grandes contradicciones de la revocación de mandato como un instrumento de control del poder público. Las consultas populares también son otras instituciones que existen en la Constitución y que consisten en someter un tema al electorado mexicano, a la ciudadanía. Un tema de relevancia nacional. Hay muchos que no pueden ser sobre derechos humanos, cuestiones financieras, etcétera.
Pero bueno, el presidente también promovió y de una manera apoya, de otra manera desaprueba, según su contradictorio dicho, de que él no va a ir a votar y que él no está en contra de que se pregunte si se quiere juzgar a los expresidentes, pero él está de acuerdo en lo que el pueblo diga. Una pose realmente kafkiana. Bueno, el 1 de agosto el pueblo de México está convocado a una consulta popular para que decida si, de acuerdo a la barroca pregunta que elaboró la Suprema Corte, se juzgue a los actores políticos relevantes del pasado y del presente, que tengan que ver con hechos delictivos o cosas así. O sea, que se está preguntando a los ciudadanos si quiere que se inicie un proceso penal en contra de un individuo que no se sabe, o de individuos que no se sabe si cometieron algún delito o no. Pero también es importante que para que sea vinculatoria esta decisión de los ciudadanos, debe de participar más del 40% y debe resolverse más del 50% de los participantes en ese sentido de contestar afirmativamente la pregunta. Por lo tanto, es perder el tiempo, es gastar dinero, es distraer a la opinión pública en esto. También los ciudadanos tienen facultades de prestar iniciativas populares, que lo han hecho muy poco. Aquí en Jalisco se ha hecho en una o dos ocasiones. Bien, llegaríamos a la parte orgánica, que es la división de poderes. Tradicionalmente, se considera el capítulo de la división de poderes, que es la esencia del gobierno constitucional. Los principios fundamentales son que el poder controle al poder, que quien detenta un poder tiende a abusar del poder. Por lo tanto, es necesario establecer un sistema de frenos y contrapesos, un mecanismo de contención del poder público. Y por lo tanto, es ya un dogma que el poder público, para su ejercicio, se ha dividido en 3 funciones: la función legislativa, la función ejecutiva o de gobierno y administración, y la función judicial. Bien, ya saben que es el creador de este esquema, de esta doctrina, o por lo menos el que la complementa en la versión que actualmente se incorpora en las constituciones de Estados Unidos y de Francia, es Montesquieu. Esto lo escribió a la mitad del siglo XVIII. Bien, entonces tenemos pues los clásicos 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La pregunta es, ¿cuál es la función fundamental del poder legislativo? Y la respuesta sería, pues, hacer leyes, sí, porque esa es legislar, es su función. Pero la más importante es controlar al gobierno, sobre todo en los regímenes parlamentarios. En el mundo hay 2 grandes formas de gobierno: las repúblicas y las monarquías. Y dentro de estas, las monarquías pueden ser parlamentarias, casi todas lo son. De hecho, de los 10 países más democráticos históricamente y en la actualidad, 8 o 9 son monarquías. Canadá, Japón, Australia, Holanda, Inglaterra o Reino Unido, la Gran Bretaña, Noruega, Dinamarca, Suecia, son países monárquicos. Todos ellos de sistema parlamentario. Y las repúblicas, ya decíamos, Estados Unidos la primera presidencialista, pero también hay repúblicas, la mayoría de las repúblicas en Europa son parlamentarias. Alemania, Portugal, Francia es semiparlamentaria, es un caso atípico. Italia, en fin. Y aquí en América Latina predominan las repúblicas presidencialistas, como es el caso en México. Pero de todas maneras, más allá de si es sistema parlamentario o sistema presidencialista, la función fundamental del Poder Legislativo es controlar al gobierno. ¿Cómo el Poder Legislativo controla al gobierno? La Constitución le otorga atribuciones al Congreso de la Unión para aprobar las leyes de ingresos, es decir, los recursos que va a obtener el Ejecutivo. Le autoriza anualmente el presupuesto de egresos. Esta es una facultad exclusiva de Cámara de Diputados. Ahorita estoy hablando, o predominantemente hablo del gobierno federal o gobierno nacional. Entonces,
La ley de ingresos y presupuesto de egresos es una cosa curiosa. En el mundo algunos doctrinistas le llaman al presupuesto de egresos la ley de leyes. O sea, no hay otra ley más importante que el presupuesto, y el presupuesto es anual y cada año se tiene que someter al Congreso y es la discusión y es el desgaste y muchos gobiernos caen porque no logran aprobar presupuestos y es todo un problema. Pero aquí en México el presupuesto no tiene carácter de ley. El presupuesto es un documento que autoriza, que aprueba la Cámara de Diputados. Podríamos decir que materialmente es una ley, y sí lo es, pero formalmente no es una ley. Bien, también dentro de las facultades financieras o fiscales, el Congreso de la Unión tiene facultades para autorizar empréstitos al Ejecutivo y para establecer límites de endeudamiento anual. Esto se hizo porque a partir de 1870 se practicó el deporte de endeudar al país. Hasta 1870 el país debía $3.500 millones, y estos son datos del señor Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda durante 2 periodos y entregó el 1 de diciembre del 70, y del 70 al 76 subió a $20.000 millones la deuda. Del 76 al 82 subió a 80 y tantos mil. Con Miguel de la Madrid llegó a 100.000 y vino el colapso financiero del año, desde los años 83, particularmente del 82 con la devaluación del peso, el último año de López Portillo, que ustedes recordarán, y el desajuste y la indisciplina financiera, las empresas públicas que hubo en el 82, que eran 1.105 empresas públicas, organismos centralizados y empresas de participación estatal, con lo cual el déficit fiscal que se produjo, que fue del 6% del Producto Interno Bruto en el año 82, dio motivo a que se establecieran limitaciones al Ejecutivo para el endeudamiento. Bien, también una facultad muy importante de Cámara de Diputados es revisar la cuenta pública anual, es decir, revisar minuciosamente los ingresos, los egresos, que las partidas correspondan, que los gastos se hayan realizado, que hayan sido productivos, que se hayan utilizado en lo que se autorizó, que no se hubieran desviado, que no hubiera habido malos manejos, todo esto. Esta función la hace la Auditoría Superior de la Federación, que es el ente fiscalizador constitucionalmente, no la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la que es un órgano técnico que depende de la Cámara de Diputados, que forma parte de la estructura de la Cámara de Diputados, aunque tiene autonomía técnica para hacer sus trabajos. Entonces, fiscaliza los recursos de la Auditoría Superior, tanto de los entes públicos como también de los particulares, y también de los estados y los municipios cuando ejercen recursos federales, que es el caso de la mayoría de los programas importantes, porque la distorsión fiscal es que el 90% más o menos en la mayoría de los estados de los presupuestos estatales son participaciones federales. Por lo tanto, la Auditoría Superior tiene una importancia sobre las finanzas públicas de los estados. Bien. Bueno, otras atribuciones de control de parte del Poder Legislativo pues son las facultades para ratificar, designar o destituir funcionarios públicos. Ahí se dividen, la Cámara de Diputados tiene menos atribuciones en ese sentido, aprueba los consejeros del INE, pero la Cámara de Senadores tiene que ratificar, primero tiene que designar ministros de la Suprema Corte, magistrados, tiene que ratificar al secretario de Hacienda, al secretario de la Función Pública, y tiene también que elegir a integrantes de muchos organismos constitucionales autónomos. También una muy importante es que revisa la Cámara de Senadores, revisa la política exterior del gobierno mexicano, y una muy relevante porque es parte del orden jurídico mexicano, de acuerdo al artículo 133, ratifica los tratados internacionales y que son parte del orden jurídico mexicano, la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados internacionales que celebra el Ejecutivo con la ratificación del Senado son parte del orden jurídico mexicano. Bien, designa ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado, un tema muy, muy relevante. Una cosa un poco rocambolesca es que el Senado
elige a 10 individuos, 10 personas, para una lista en el proceso de designación del fiscal general de la República. El Senado le envía esa lista de 10 personas al presidente de la República. De esas 10 personas, el presidente de la República selecciona 3, es decir, integra una terna y la remite al Senado. Y de esa terna el Senado designa al fiscal general de la República. Esta modificación que se dio en el sexenio Peña Nieto no se concretó porque nunca se designó un fiscal general, siempre hubo un encargado de la Fiscalía General. Pero bueno, así funciona. De los organismos concejales autónomos designa a los miembros del INEGI, del Banco de México, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, a 2 consejeros del Consejo de la Judicatura. Y algo que se ha incorporado recientemente en la cuestión que tiene también o debería tener importancia como mecanismos de control del Poder Ejecutivo es que el Senado analiza y aprueba el informe anual que le presenta el Ejecutivo sobre la Guardia Nacional. Yo no sé cuál ha sido la respuesta del Senado sobre el funcionamiento de la Guardia Nacional. Tendría que ver ese informe, algo que ver con la pretensión definitiva de pasar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. También otra interesante es que analiza y aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. O sea, el Senado lo tiene que autorizar al presidente de la República. ¿Cuál es la estrategia en materia de seguridad pública? Algo importante porque ya sabemos la inseguridad que padecemos pues es quizá el problema número 1 de la República en todo el país. Bien, una mexicanada. La fracción quinta del artículo 76 de la Constitución le da la facultad al Senado de la República para declarar la desaparición de poderes en los estados. De 1917 a 1980 parece que en 48 ocasiones el Senado declaró desaparición de poderes estatales. Otro tanto más lo hizo la Secretaría de Gobernación, de manera directa, sin ir al Senado. Bueno, pero no había ley reglamentaria. Entonces, a partir de 1980 que se aprueba la ley reglamentaria, es decir, llevan más de 30 años, no se ha aprobado ninguna desaparición de poderes, por eso dije que es una mexicanada. Cuando no hay ley, se hace. Cuando hay ley, no se hace. Entonces, ahora el senador Monreal pretendía que se iniciara el procedimiento de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas para quitar al gobernador en funciones. Cuando hable de la responsabilidad de los servidores públicos, seguramente voy a referir este caso del gobernador de Tamaulipas, pero bueno, puedo adelantar un juicio en el que fue declarada procedente la instrucción penal en su contra que le sigue la Fiscalía General de la República por diversos delitos o presuntos delitos, y el tema es que una deficiente redacción o un problema mal resuelto en la estructura constitucional es que dice que cuando la Cámara de Diputados declare que es proceder penalmente en contra de un gobernador de un estado por delitos federales, se comunicará a la legislatura local para los efectos conducentes, para que resuelva lo que tenga que resolver. Y no se dice más, no dice para que confirme, para que ratifique, para que lo destituya, para que obre en consecuencia de lo que resolvió la Cámara de Diputados. No dice eso, nomás dice que se le informará para que decida como corresponda o como esté establecido en la Constitución del Estado o en las leyes secundarias del Estado. Pero sorpresa, ni en la Constitución de los Estados ni en las leyes estatales dice cuál es el siguiente paso después de la declaración de procedencia. Por eso, la resolución de la Cámara de Diputados de hace unos meses se estancó en el Congreso del Estado, que blindó al gobernador. Dijo, muy bien, enterado, recibido, tomamos nota, pero el gobernador concluye su periodo en septiembre de 2022. Ahí este tema llegó a la Corte. El ministro que le tocó por turno conocer este asunto no admitió la controversia, diciendo pues que era muy clara la resolución de la Cámara de Diputados y del Congreso del Estado y que el gobernador tendría que estar hasta septiembre del 2022. De ahí viene la idea del senador Monreal de buscar destituirlo. Incluso quería hacerlo antes de las elecciones, pero
como no tienen 2/3 en el Senado, pues lógicamente necesitaba el apoyo del Movimiento Ciudadano, del PAN o del PRI o PRD, y pues esto no fue adelante. Pero bueno, es un ejemplo. Bien, Poder Ejecutivo. Decía yo que, algunas otras atribuciones importantes en materia de responsabilidad, lo voy a decir después, es la declaración de procedencia penal, facultad exclusiva de Cámara de Diputados, el juicio político, que inicia en Cámara de Diputados como Cámara de Acusación, el Senado como Cámara de Sentencia. Esto está establecido en la Constitución en diciembre de 1982, pero del 82 a la fecha no se ha realizado ningún juicio político en el ámbito federal. Ha habido algunos casos de responsabilidad penal. El propio López Obrador fue destituido en el 2005 como jefe de gobierno del Distrito Federal o Ciudad de México, y no pasó nada. Y algunos otros diputados, el caso más relevante, y fue el primero, en 1983, el senador Jorge Díaz Serrano fue desaforado y fue encausado y duró varios años, creo que 8 años, en la prisión. Él sí estuvo en la cárcel, el senador Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex. Bien. Bueno, si pasamos al Poder Ejecutivo, otras atribuciones de diputados, facultades exclusivas, de las que había dicho, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Pero algo importante en el caso del Ejecutivo. El Ejecutivo rinde protesta ante el Poder Legislativo. El Ejecutivo tiene la obligación de informar cada año al Poder Legislativo el estado que guarda la administración pública. Y el Poder Legislativo tiene la facultad de aceptar o rechazar la renuncia que presente el presidente de la República. Desde 1931, en que renunció el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, estamos hablando hace 90 años, ningún presidente de la República ha tenido el atrevimiento de pensar en renunciar. Echeverría inventó una frase de que los cargos de elección popular no son renunciables, y todo el pueblo de México después de 50 años le creyó, y algunos siguen creyendo, porque Echeverría lo dijo, que los cargos de elección popular no son renunciables. Por supuesto que son renunciables, por supuesto. El artículo 86 establece que el presidente de la República tiene la facultad de presentar su renuncia por causas graves, la somete a consideración del Congreso, y el Congreso, si son los 2 primeros años del gobierno, esa es la renuncia, pero también si se produce falta absoluta, es decir, muerte, incapacidad, etcétera, si se produce esa falta absoluta, renuncia o incapacidad o asesinato, falta absoluta, dentro de los 2 primeros años, se designa un presidente interino que convoca elecciones. Si la falta ocurre dentro de los últimos 4 años, el Congreso de la Unión designa al presidente sustituto para que termine el periodo. Bien, las elecciones de los que se convocan en caso de falta absoluta en los 2 primeros años es para elegir a un ciudadano que termine el periodo, no es para 6 años, es para que termine ese periodo. Pero decíamos al principio que desde 1934, es decir, durante 87 años, ya casi en diciembre, no ha habido falta absoluta de ningún presidente de la República en México. 15 presidentes han sido electos y han entregado el poder de forma pacífica, democrática, con mayúscula, con comillas, pero lo han hecho cada 6 años. Entonces, aparte de rendir protesta, de informar, el presidente de la República tiene facultades de presentar iniciativas de ley y de reforma constitucional, aunque iniciativas de ley se entiende para reformar la Constitución, para reformar las leyes o para hacer una nueva ley. El presidente de la República tiene la facultad de formular observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene 30 días para lo que se llama formular observaciones eufemísticamente. En realidad, el presidente de la República tiene derecho de veto, es decir, tiene derecho a negarse a promulgar una ley aprobada por el Congreso, remitirla para su estudio, su análisis, y si 2/3 partes de diputados y senadores deciden que esa ley se mantiene, que no se le hacen los cambios que el presidente propone, se tiene que publicar. Otra facultad muy importante, aunque es materialmente legislativa, la facultad que tiene el presidente de la República para expedir reglamentos. Todas las leyes tienen reglamentos que las detallan, que explican, que
que regulan más las cuestiones que establece la ley, sin ir más allá de la ley. Obviamente un reglamento no puede ir más allá de la ley, pero los reglamentos son muy importantes y tienen una utilización en la vida práctica en México enorme, sobre todo los reglamentos municipales, pero también algunos reglamentos de leyes que expide el Ejecutivo, de reglamentos que expide el Ejecutivo de leyes federales. Bien, el presidente de la República nombra y remueve funcionarios que no es facultad del Senado o del ratificarlos. Concede indultos y hay una facultad que últimamente yo la he mencionado mucho porque a lo mejor aquí esto es una especulación personal, pero más vale decirlo. Yo sí creo que el presidente de la República, por cuestión política y por cuestión personal, no pretende reelegirse. Eso es ir contra la historia, ir contra los principios que él dice que él ha sostenido. Sí le creo, pero no le creo que no tenga ganas de dejar, que tenga ganas de dejar el poder el 30 de septiembre del 2024. Hay un artículo, el artículo 29 de la Constitución, que establece la facultad del Congreso y también el derecho del presidente de la República para solicitarle al Congreso que le otorgue facultades extraordinarias y para legislar y para tomar medidas en casos de invasión, perturbación grave del orden público, epidemias, episodios, etcétera. Pero también creo yo que este mecanismo que establece el artículo 29 de la Constitución se lo puede inventar el presidente. Puede haber disturbios, puede haber problemas en Chile, en Bolivia, en Colombia, en muchos países ha habido casi podemos llamar rebeliones internas por cuestiones porque golpearon o asesinaron a un ciudadano, porque hubo una reforma fiscal que estableció un impuesto o una alza de impuestos, lo que sea. Y esto pues trastorna el orden público y el presidente podría solicitarle al Congreso de la Unión, y no solo al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente es el órgano del Poder Legislativo de 19 diputados y 18 senadores que funciona en los recesos, que no hay periodos ordinarios de sesiones de diputados y senadores, y por más de la mitad de esos 37 legisladores, 19 diputados, 18 senadores, el presidente de la República pudiera ser investido de facultades extraordinarias, suspender garantías, es decir, no hay elecciones y mientras se pone en paz el país, mientras se recupera el orden, yo sigo al frente del gobierno. Esa posibilidad me parece que no es descabellada ni está fuera de la órbita del Poder Ejecutivo en funciones, pero es solo una especulación a la que habría que atender con cuidado. Para quitarle poder al presidente de la República, en los últimos años, en las últimas 2 décadas se han creado, un poco más, si tomamos en cuenta que el Banco de México se le dio la categoría de órgano constitucional autónomo en 1993, a partir de entonces, una decena de organismos, el Banco de México, el INEGI, el Coneval, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, han sido catalogados o elevados, la Fiscalía General de la República, como se había dicho, a órganos constitucionales autónomos, es decir, que ya no dependen directamente del Poder Ejecutivo. Son organismos para cuestiones muy específicas. Algunos otros organismos reguladores, como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto de Telecomunicaciones y algunos otros organismos reguladores, como la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión de Energía, son prácticamente organismos que tienen atribuciones técnicas sobre aspectos de la economía, de la energía, etcétera. Y esto con objeto, repito, de quitarle poderes al Ejecutivo. Pasaríamos al siguiente mecanismo de control, el sistema federal. El sistema federal realmente en los países en donde hay sistema federal funciona bien. Estados Unidos, los estados tienen mucha más fuerza en algunos temas que el propio presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá eran 13 colonias que se constituyeron en 3 estados, de ahí los Estados Unidos, y mantienen sus atribuciones. El principio del sistema federal es que todo lo que expresamente no está señalado para la federación le corresponde a los estados. En México el artículo 124 copió esa disposición
que está en la Constitución de los Estados Unidos, y dice también que lo que expresamente no está para los poderes federales se entiende a los estados. El problema es qué es lo que le corresponde a los estados, porque el artículo 73, que establece facultades del Congreso de la Unión, se ha modificado más de 80 veces. En más de 80 ocasiones en estos más de 100 años de vigencia de la Constitución, 104 años, se ha modificado más de 600 ocasiones la Constitución. Entonces, aquí el federalismo, ¿qué es el federalismo? Pues es una técnica de distribución del poder territorial, es una forma de descentralizar el poder territorial. En México, ya decíamos, es una característica forma de gobierno, república representativa, democrática y federal, y los estados tienen ciertas competencias muy limitadas, porque la mayoría de las competencias federales, también hay que decirlo, son concurrentes con los estados. Si ven el artículo 73 de las 30 fracciones, con los 26 o 27 incisos de la fracción 29, pues son facultades concurrentes. Bien, por lo tanto, el federalismo, por más que haya conferencia nacional de gobernadores, alianza federalista, que participan en el proceso de reforma constitucional, que necesitan 17 legislaturas, el actual partido del gobierno va a tener 18, es difícil decir que el sistema federal sea realmente un mecanismo de control de los poderes públicos. Por otra parte, hay que decir que 1 de cada 10 países en el mundo tiene el sistema federal. El sistema federal no es el predominante en el mundo, es la excepción. Aunque claro está, los países importantes, por ejemplo, en América, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y México son federales. En Europa, el más importante país federal es Alemania. Suiza también es país federal. Rusia es un país federal. Bueno, el capítulo de servidores públicos, que se le dio una gran importancia en 1982 pensando que iba a ser realmente el mecanismo de contención, fue un gran fracaso. La responsabilidad política, el juicio político, la responsabilidad penal, declaración de procedencia, es una capa que protege a los altos funcionarios públicos y que, para ser despojados de su inmunidad, requieren una declaración en materia penal, exclusivamente Cámara de Diputados; en materia política, por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y solamente para el efecto de dejarlos fuera de su cargo, es decir, de quitarles el fuero constitucional. La responsabilidad patrimonial del Estado, que se estableció en el 2003, es un derecho que tienen los particulares de recibir indemnización cuando han sido afectados por actos que de manera errónea, de manera equivocada, algún servidor público ha cometido y ha afectado o ha dañado su patrimonio. El Sistema Nacional Anticorrupción, que se crea en el 2016 con una gran expectativa, ha sido un gran fracaso. Muy costoso, una estructura compleja, mucha participación de la sociedad civil, aparentemente, un comité coordinador, pero para la prevención, detección y sanción de los hechos de corrupción no ha funcionado. La fiscalización, control de los recursos públicos, que es facultad de la autoridad superior, pero también de las contralorías internas de cada órgano, no han cumplido su función, desgraciadamente. Bueno, el proceso de reforma constitucional es otro mecanismo de control que, ya decíamos, en más de 600 ocasiones se ha reformado la Constitución en estos 104 años. Datos estadísticos, nosotros que somos Sociedad de Geografía y Estadística. La Constitución tenía 22,000 palabras el 5 de febrero de 1917, ahora tiene más de 50,000. Si vemos la edición de Porrúa de la Constitución de 1917 original, serían 90 páginas del librito. Ahora son 260 páginas. De esa manera, y van 189 ediciones de la Constitución por parte de la editorial Porrúa. Es decir, no es porque se venda mucho, es porque cada 6 meses se reforma y cada 6 meses hay que ir actualizando la Constitución. Otro mecanismo, por lo tanto, esto es muy relativo, porque la reforman para una cosa, para otra cosa, le quitan, le ponen, y ahora que está muy dogmatizado el régimen, pues quiere influir en esto. El sistema internacional, la pertenencia a organismos internacionales, la firma de tratados y convenciones diplomáticas, tratados internacionales y convenciones diplomáticas, la aceptación de la jurisdicción de otras
cortes como la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, limitan sin duda el control de los poderes públicos. Esto sí ha tenido relevancia en nuestro país. Y algo particular, la relación con Estados Unidos. Si bien la firma del Tratado de Libre Comercio tiene algunos mecanismos de control, lo más importante pues es la relación que se establezca entre ambos gobiernos. Bueno, con esto de los mecanismos de control constitucional, resumo: derechos humanos, democracia, división de poderes, organismos constitucionales autónomos, sistema federal, sistema de responsabilidad de servidores públicos, procedimiento de reforma constitucional y el sistema internacional, digamos que es lo que formalmente se consideran como mecanismos de control de los poderes públicos. Pero la segunda parte, de la que no voy a abundar por tiempo y porque quizá más que nada lo quisiera dejar de reflexión, son los mecanismos de control político y civil. La pregunta que yo hago, yo dije 1215, ¿quién dominó a quién? ¿El rey a los nobles o los nobles al rey? Los nobles al rey, es decir, la sociedad civil, aunque sea la alta sociedad, al rey. En 1989, el brinco que doy, ¿quién dominó a quién? El gobierno, los partidos políticos, al régimen soviético, bueno, al gobierno de Alemania del Este y a la Rusia misma, Alemania del Este como país satélite de Rusia. En noviembre de 1989, cuando se produjo el derrumbe del muro, fue una decisión legislativa, fue un acuerdo consensuado entre los partidos, entre los legisladores, fue una acción revolucionaria de los ciudadanos que impusieron un nuevo orden de cosas y cambiaron la realidad. ¿Por qué? Porque el día que se decidieron actuar, y de manera pacífica, algo más encomiable, más sorprendente. Bien, la Constitución es, no lo dije, habría que recordarlo, todas han nacido de revoluciones. Estados Unidos, 1776, Francia, 1789, México, 1810, Constitución de 1807, Revolución de 1810 y así sucesivamente. Bien, entonces, en la sociedad actual no puede aceptarse poderes absolutos, poderes irresponsables o poderes incontrolados. No se puede aceptar que haya poderes sin control. Las nuevas condiciones sociales, políticas, imponen como una de las grandes tareas la limitación del poder. Es decir, crear órganos y mecanismos que aseguren la responsabilidad, que establezcan medidas para controlar el poder. Estas son algunas ideas de un jurista español, Eduardo García de Enterría. Por lo tanto, el ejercicio del poder democrático no puede ser un ejercicio de voluntad personal. Este es el gran problema que tenemos en México. El ejercicio del poder no quiere someterse a los mecanismos de control establecidos en la Constitución, pero tampoco quiere aceptar que los medios de comunicación, la opinión pública y los organismos de la sociedad civil, por ejemplo, hay un organismo que cualquier extranjero que viniera a México diría que este es un país raro. El propósito fundamental del régimen, combatir la corrupción, y hay un organismo que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hace acciones relevantes, que hace investigaciones, que su preocupación es realmente combatir la corrupción y mejorar la ética pública y la ética social en general. Pues es el enemigo número uno del presidente que combate la corrupción. En cualquier otro país tendría que haber una alianza entre estos organismos. La personalización del poder ha sido y es enemiga de la democracia y del Estado de Derecho. El Estado soy yo ha provocado muchas revoluciones, muchas guerras, muchas luchas fratricidas. Entonces, esto no es algo bueno. La sociedad civil tiene una dimensión política importante incluso para gobernar. La pregunta que yo haría es, ¿quién tiene más fuerza real? ¿Los partidos políticos o la sociedad civil? Los partidos políticos, ¿cuántos afiliados tienen? ¿Cuántos votos reciben cada 3 años? Y la sociedad civil, ¿cuántos millones de mexicanos son los que pudieran reaccionar, actuar, responder, involucrarse, comprometerse, exigir responsabilidades? La sociedad civil es indispensable para mantener la democracia y la gobernabilidad. Uno
uno de los grandes problemas, como ustedes saben, en México es la ruptura social que se está produciendo por el discurso y la acción o la inacción del gobierno, o las decisiones equivocadas del gobierno, o la polarización que se ha creado desde el gobierno mismo. Entonces, la integración social es una prioridad. De ahí que es importante que las acciones de la sociedad civil se deban articular para crear consensos que incidan en las políticas públicas. La articulación de la sociedad civil para crear consensos y que estos sean tomados en cuenta por los órganos de poder es una labor importantísima en el México de nuestros días. Los organismos empresariales, los medios de comunicación, la opinión pública, las redes sociales, las iglesias, los institutos de educación superior, instituciones académicas, colegios de profesionistas, las clases medias, como se ha visto, y todos los organismos formales que ya existen para defensa de los animales, del medio ambiente, de la paridad de género y de otras muchas luchas feminicidas, víctimas, etcétera, tienen que articularse y hacer un frente común para decirle al gobierno que el gobierno tiene la obligación de someter sus decisiones a la ley, sus acciones a los órganos de control establecidos en la Constitución y sobre todo, diríamos, al sentido común, que es lo que exige la sociedad de sus gobernantes, más allá de cumplir la ley, de gobernar para todos, de buscar la justicia, es simple y sencillamente actuar con sentido común. ¿Y eso qué quiere decir? Actuar por el bien común, actuar para el interés general. Muchas gracias. Después de haber escuchado la excelente presentación que ha hecho nuestro consorcio, pasamos al capítulo de avisos, que en esta ocasión, para el próximo martes, 27 de julio de 2021, a las 20 horas, a través de Zoom, la presentación de la conferencia, la inclusión de los jóvenes con necesidades especiales en la nueva realidad en secundaria pública, a cargo de nuestra consocia, la maestra Claudia Elizabeth Gómez Pérez. La clausura de esta sesión académica corresponde a nuestra presidenta, a quien le cedemos el uso de la voz para que haga la clausura correspondiente. Gracias, general. Pues de nueva cuenta quiero agradecerle a nuestro consocio, el licenciado y maestro Sepúlveda Valle, por la excelente presentación que nos ha hecho, recordar el nacimiento y la historia de los poderes públicos en México, tan necesario ese conocimiento en nuestra nueva realidad. Me da mucho gusto y darles las gracias por su presencia, y siendo las 9 de la noche declaramos clausurada esta sesión académica. Muy buenas noches. Gracias.